Muchas gracias, Padre Giovanni, por la invitación y por esta oportunidad de poder compartir con todos los hermanos, con todas las personas que participan de este congreso. Compartiré con ustedes esta reflexión que espero sea también un poco de síntesis de la experiencia de estos 2 días, de la temática de estos 2 días, que hemos titulado La influencia y el aporte de los coloquios interiores en la búsqueda espiritual del cristiano hoy. El cristiano contemporáneo, los hombres y mujeres creyentes en Jesucristo, al igual que el hombre de todos los tiempos, es un homo viator, como nos lo recordaba Papa Francisco en la bula Spes non confundit del año para la convocatoria del año jubilar. El hombre es un caminante, peregrino, en busca de la patria definitiva, expresión que manifiesta la búsqueda de sí mismo y de Dios, su origen y fuente. En ese caminar, el cristiano va de altura en altura hasta ver a Dios en Sión, como enseña el Salmo 84:7. Es decir, el hombre camina hasta entrar en el santuario de su corazón, el santuario de su conciencia, como define también la Constitución Gaudium et Spes en el número 16, la conciencia como el sagrario de la persona, donde el hombre desvela el misterio de sí mismo con el deseo profundo de adorar a Dios, hasta lograr pasar de la práctica del hombre religioso que busca y encuentra a Dios en la naturaleza, a la experiencia de la fe cristiana, el ser redimido por Cristo y permanecer en Él. Estas primeras palabras quisiera que eh, provocaran a todos los que están siguiendo la experiencia del Congreso, nuestra experiencia de buscadores, que nos sintiéramos reconocidos en esta búsqueda, en el camino que cada uno de nosotros va haciendo en el seguimiento de Jesús. Atraído por la luz divina que resplandece en su alma, el hombre de hoy y el de todos los tiempos siente la atracción de la santidad y experimenta el deseo de ser santo, por lo que podemos afirmar que el hombre es por naturaleza un buscador de la santidad y por vocación sobrenatural quiere ser santo, aún sin ser consciente de ello, como podemos percibir también en el texto, en la predicación de Pablo en Atenas, en el capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 17-27. Pero en su peregrinar de altura en altura en busca de la santidad, el creyente encuentra las ermitas y altosanos de los ídolos que atraen su atención y muchas veces también cautivan su corazón, desviándolo de buscar la santidad en el santo y fuente de toda santidad, para buscarla bien en las criaturas, sean las cosas naturales o los medios al servicio del hombre, o bien en sí mismo el hombre, como lo expresa también en la profunda reflexión que hace San Pablo en el capítulo primero de la carta a los Romanos, Romanos 1:23. Esta disponibilidad natural del hombre a buscar la santidad con el riesgo de extraviarse en su camino fue percibida por San Juan Eudes en los creyentes de su tiempo y trató por todos los medios posibles a su alcance de ayudar al hombre a corregir su extravío, particularmente con su predicación y sus escritos.
Ya lo hemos escuchado en la presentación desde ayer del padre Jean-Michel y hoy ha estado también reforzado por el padre Joel. San Juan Eudes es un misionero, es un formador, formador del pueblo de Dios y sus escritos, así como su predicación, responden precisamente a esta intención de formar al pueblo de Dios. Uno de esos textos escritos con ese objetivo fueron los coloquios interiores. En esta aproximación pastoral intentaré responder tres preguntas. ¿Qué aportan los coloquios interiores al contexto espiritual del cristiano de hoy y cómo dialogar con sus inquietudes existenciales y espirituales? Segunda, ¿cómo pueden contribuir pastoralmente al acompañamiento del camino interior y de revitalización de la vida del corazón en un mundo marcado por la dispersión, la superficialidad y la indiferencia religiosa? Tercero, ¿de qué manera la propuesta de unión con Cristo puede ser leída hoy como una experiencia transformadora que renueve la vida personal y comunitaria del creyente? Vamos a abordar entonces la primera cuestión que tenemos en la segunda diapositiva, por favor. El aporte de los coloquios interiores al contexto de búsqueda espiritual del cristiano hoy y cómo pueden dialogar con las inquietudes existenciales y espirituales. Abro comillas, alégrense y regocíjense. Mateo 5:12. Dice Jesús a los que son perseguidos y humillados por su causa. El Señor lo pide todo y lo que ofrece es la verdadera vida, la felicidad para la cual fuimos creados. Cierro comillas. Con estas palabras comienza el Papa Francisco su exhortación apostólica Gaudete et Exsultate sobre el llamado a la santidad en el mundo actual, publicada en 2018, la cual contiene una descripción realística de la experiencia cristiana hoy. Por su parte, los coloquios interiores del alma cristiana con su Dios fueron publicados. Me remito también a la presentación del padre Jean-Michel ayer. Fueron publicados por San Juan Eudes en 1662 como la última parte de Vida y Reino, su obra cumbre, Vida y Reino de Jesús en las almas cristianas, publicada en 1637. Este dato cronológico nos deja ver que han transcurrido 25 años de la difusión de Vida y Reino, en cuyo periodo el padre Eudes ha continuado su ejercicio misionero de formador y pastor, formador del clero y de los fieles cristianos. Y por tanto, ha mantenido activa su particular sensibilidad para percibir en la misión las necesidades formativas del pueblo de Dios, destinatario de su ministerio, y para discernir las herramientas pastorales adecuadas para responder a ellas. Este es un elemento que me llama mucho la atención. La predicación de San Juan Eudes, así como sus escritos, son siempre respuesta, buscan siempre responder a necesidades que ha podido detectar en el mismo ejercicio del ministerio y de la misión. Por consiguiente, podemos afirmar que los coloquios interiores son la respuesta pastoral adecuada a la necesidad pastoral detectada por Juan Eudes en ese momento de su vida misionera y de su ministerio. Bajo esta premisa, cabe preguntarnos, ¿cuál fue la necesidad pastoral a la que Juan Eudes quiso dar respuesta con los coloquios interiores? La respuesta no podemos buscarla más que en la misma obra, en su contenido, como aporte al contexto de búsqueda espiritual hoy. Uno, la necesidad de profundizar la experiencia de Dios y de vida cristiana.
Esto es un elemento que nos habla ya de la actualidad de los coloquios interiores, la necesidad de profundizar la experiencia de Dios y de la vida cristiana. Hoy el contexto del mundo actual, sí, por una parte se percibe un gran porcentaje de la población desinteresada en la experiencia religiosa o en la experiencia cristiana. Eh, en otras partes del mundo existe también un despertar y un florecer o una renovación de la experiencia de fe, de la experiencia espiritual. Y en este contexto, los coloquios interiores son una herramienta que tenemos a la mano para profundizar, ayudar en este contexto a los cristianos de hoy a profundizar la experiencia de Dios y de vida cristiana. El título y el contenido de los coloquios interiores nos dicen que son un complemento de vida y reino y por tanto una profundización de dicha obra, lo que supone una conexión temática entre las dos obras, como ha estado expresado desde ayer. Esta primera hipótesis nos permite deducir que después de 25 años de la publicación de Vida y Reino, texto con el cual Juan Eudes había formado al pueblo de Dios en la identidad cristiana, utilizando el método y el contenido catequéticos con mucha efectividad, el padre Eudes ha identificado que los cristianos, además de formarse en la fe con Vida y Reino, y yo podría decir que Vida y Reino a este punto, 25 años después de su publicación, ha ayudado a muchos cristianos que han aprendido a orar elevando el corazón y el pensamiento a Dios desde que se despiertan, que consagran a Dios todas las acciones de la jornada y las realizan con las disposiciones e intenciones de Jesús, que conocen los fundamentos de la vida cristiana, que saben que son Jesucristo que vive y camina sobre la tierra, porque continúan y completan su vida en la tierra y que la obra más importante de sus vidas es la formación de Jesús en ellos, por lo cual se dedican a honrar a Jesús durante el año. Estos cristianos que han sido formados por Juan Eudes con Vida y Reino necesitan profundizar su experiencia de Dios y de vida cristiana con una meditación periódica sobre su relación personal con Dios. Para ello les ofrece como material esta descripción detallada del amor eterno de Dios. Es una predicación lo que San Juan Eudes está haciendo aquí, una predicación que ha consignado por escrito, pero podemos imaginarlo en una iglesia, en el púlpito o en una plaza haciendo esta predicación con la que pretende, por supuesto, tocar, mover los corazones de sus oyentes, y en este caso lo hace por escrito con la misma intencionalidad, buscando el mismo fin, que este texto pueda tocar los corazones de sus lectores. Para ello les ofrece como material esta descripción detallada del amor eterno de Dios y de sus manifestaciones concretas, de modo que les ayude a recordar y a concientizarse de la bendición recibida con el infinito amor de Dios. Además, Juan Eudes había constatado en su experiencia pastoral y misionera que muchos cristianos desconocían las verdades fundamentales de la vida cristiana, y que en consecuencia su práctica de vida cristiana no correspondía a la de su identidad de cristiano. Probablemente Juan Eudes percibió que muchos cristianos se preguntaban por el sentido de su vida o se planteaban la cuestión de cuál era el estado de vida adecuado para servir a Dios conforme a su voluntad. Y a todas estas inquietudes y necesidades trata de responder Juan Eudes con los coloquios interiores,
invitando al lector a reflexionar seriamente, poniendo ante sus ojos las evidencias del infinito amor de Dios por el hombre y argumentando sólidamente el deber del hombre para con Dios, o sea, amarlo, servirlo y glorificarlo. Juan Eudes parte del principio de que conociendo el fin para el que el hombre fue creado, el cristiano descubre el sentido de su existencia y de su estado de vida o vocación según el designio divino. Un segundo punto de influencia de los coloquios interiores es la centralidad del amor de Dios. En el contexto actual, eh, volver a la predicación, al anuncio del amor de Dios es fundamental. Estoy convencido que fue el centro del pontificado de Papa Francisco, poner al centro de la predicación de la iglesia el amor de Dios, la misericordia de Dios y por lo tanto sigue siendo un tema fundamental hoy para la vida de los cristianos en nuestros días. La centralidad del amor de Dios llama la atención que si bien los coloquios interiores son de carácter práctico, su contenido es eminentemente teológico, dogmático, centrado en el misterio de Dios, en la Santísima Trinidad, en la comprensión e interpretación de las categorías teológicas de Trinidad salvífica o Trinidad económica, Dios que se revela, o Dios en relación con el hombre para salvarlo, y Trinidad inmanente, Dios en su intimidad o en relación consigo mismo. En consecuencia, el contenido de los coloquios interiores no es especulativo ni abstracto, sino relacional, centrado en la relación de Dios consigo mismo como comunión de personas y en la relación de Dios con el hombre, que es el reflejo de la relación del Dios Trino y de las consecuencias que se desprenden de ella. En consecuencia, Juan Eudes invita al cristiano a sumergirse en la experiencia de contemplar el amor de Dios. Pedagógicamente orienta al lector a hacer memoria de los signos palpables del amor de Dios y para ello le presenta al cristiano es mi manera gráfica de decirlo. O sea, imaginemos a Juan Eudes haciendo esta predicación y presentándole a sus oyentes, a sus interlocutores, digo, las diapositivas o más aún los videos que contienen las distintas escenas del amor de Dios por él. Es decir, cada punto de meditación de los coloquios interiores, podemos, yo no he sido capaz de hacerlo porque me falta este aprendizaje y el desarrollo de estas habilidades, pero esta predicación del tema de cada uno de los coloquios se puede hacer un video justamente presentando, haciendo, mostrando visualmente las maneras concretas del amor de Dios para con cada uno de nosotros, para con toda la humanidad. Y es lo que Juan Eudes intenta hacer justamente en la descripción de cada uno de los coloquios interiores. Le presenta al cristiano las diapositivas o los videos que contienen las distintas escenas del amor de Dios por él, de modo que pueda experimentar cuánto lo ama y lo ha amado Dios hasta conmover su corazón al amor. Para mí esto es fundamental en San Juan Eudes. Eh, Predica el amor de Dios y se propone suscitar en el corazón del oyente, en este caso del lector, el amor a Dios. Su predicación es una predicación del amor. Y si hay algo que hace vigente, actual, podríamos decir incluso novedoso, este contenido de los coloquios
para la vida cristiana hoy es precisamente esa centralidad en el amor. Predicar el amor de Dios al hombre para suscitar el amor del hombre a Dios. Diría sobre todo para despertarlo, porque sabemos que ese amor del hombre a Dios es obra del Espíritu Santo en el corazón. Pero la mediación en este caso del predicador, de los instrumentos del Señor, sí pueden ayudar a despertar y a redireccionar ese amor que hay en el corazón del hombre hacia su Dios. Hasta conmover su corazón al amor, a corresponder a tan excelsa demostración de amor, encendiéndose de amor por Dios, descubriendo así la verdad de su ser, una criatura amada eternamente por Dios, creada a su imagen y semejanza y transformada en hijo de Dios, miembro de Jesucristo y templo del Espíritu Santo. Y al mismo tiempo, este oyente de San Juan Eudes, este lector de los coloquios interiores, tome conciencia de las implicaciones que conlleva tanto para consigo mismo, es decir, tome conciencia de cuál es su dignidad de cristiano. Por eso habla San Juan Eudes precisamente de la dignidad del fin del hombre, como para con Dios, las implicaciones que tiene el hecho de ser amado por Dios, las implicaciones que tiene en el hombre para con Dios, en este caso, lo que llamamos los deberes, según el modo de traducir los compromisos, las obligaciones del hombre para con Dios. Esta experiencia debe transformarse en el cristiano en una convicción. Dios fijó en él su mirada desde siempre, lo amó, dispuso el devenir de su vida, trazó sus designios sobre él y creó el mundo para él. San Juan Eudes lo describe así en los coloquios, de modo que el cristiano que lee los coloquios pueda hacer la experiencia de decir, Dios se fijó en mí desde toda la eternidad, me amó, dispuso todas las cosas que debían sucederme, trazó grandes designios sobre mí porque tuvo el proyecto de crearme y de conservarme. Tuvo el proyecto de crear el mundo y de conservarlo por amor a mí, para que yo existiera en él y pudiera realizar sus designios al crearme. Esto, eh, esto es pura poesía. Esto es pura poesía, esto es pura mística centrada en el amor. Y San Juan Eudes busca suscitar en el lector poder vivir esta experiencia. Lo decía ya Padre Michel ayer. Lo que San Juan Eudes hace al escribir los coloquios es brindar esta especie de manual a la persona para que pueda hacer la experiencia, para que se venga a vivir esta experiencia. Termino esta primera parte con el tercer elemento, diríamos así, de influencia y de aporte de los coloquios al contexto espiritual cristiano hoy, la experiencia de la alianza bautismal. San Juan Eudes vio la imagen de la alianza bíblica, la figura más significativa para expresar la experiencia de la relación y la unión del hombre con Dios por medio del bautismo. Esta imagen habla de compromisos, respeto, fidelidad. En el contexto de la sociedad líquida, del mundo líquido, también descrito así por Papa Francisco,
siguiendo precisamente a los autores que hoy interpretan la vida de nuestra sociedad, caracterizada por la tendencia del hombre a rehuir las experiencias y compromisos duraderos. Pensemos en el matrimonio, la familia, los hijos, la vida consagrada, la vida sacerdotal y otros compromisos duraderos. La figura de la alianza bautismal puede ser una vía iluminadora que ayude al hombre a redescubrir el camino de la fidelidad y de la donación. Cierro el primer punto de esta presentación, la primera parte, y voy al segundo punto. La contribución pastoral de los coloquios interiores al acompañamiento del camino interior y la revitalización de la vida y del corazón en un mundo marcado por la dispersión, la superficialidad o la indiferencia religiosa. El contenido de los coloquios interiores fue escrito no como un texto para ser leído, sino como una meditación guiada o un profundo examen de vida que Juan Eudes dirige al lector para que haga la experiencia de sumergirse en el amor de Dios, lo contemple y se confronte con él, especialmente en los retiros espirituales mensuales o anuales que recomendaba hacer en Vida y Reino. Esta experiencia de contemplación del amor de Dios, Juan Eudes la propone como un camino interior de renovación de la vida, caracterizado porque ofrece al cristiano un itinerario, en mi manera de concebirlo, un itinerario epistemológico de la fe, que pasa por varios niveles de conocimiento, los cuales expresan el grado de conciencia que el creyente va adquiriendo, increciendo. Este es otro aspecto importante y que resalto. Juan Eudes va mostrando en los coloquios interiores cómo el cristiano va pasando por diversos niveles de conciencia. Cada coloquio es una interpelación, es un llamado a despertar la conciencia, a hacerse consciente de un aspecto fundamental en la vida del hombre y particularmente del cristiano. Entonces, es un proceso de formación, proceso de formación de la conciencia increciendo. Este itinerario epistemológico de la fe es un camino de ascenso que introduce al creyente en una experiencia de crecimiento progresivo desde lo inferior hasta lo superior y de lo exterior al interior. Y este camino es el que muestra él en, en los coloquios que yo de alguna manera presento aquí este camino interior sin remitirme a todo el contenido de los coloquios que para eso serán publicados. Pero este camino interior empieza el primer paso, el primer nivel es justamente el de descubrir la propia existencia. Juan Eudes invita al cristiano a tomar conciencia de la propia existencia. Consiste en hacer un alto en la vida, invocar la gracia de Dios para que lo guíe, situarse frente a sí mismo y percibir la propia existencia, darse cuenta de que existe y no por azar o casualidad, sino por una causa primera y eterna, Dios. Al realizar dicho descubrimiento, el cristiano puede afirmar, estoy aquí, existo y existo por gracia de Dios, porque me ha dado la vida y me la ha conservado hasta hoy. Y esto me parece justamente interesante de la pedagogía de Juan Eudes y del valor que tiene, repito, esta pedagogía para nosotros hoy porque parecería, sí, gracias por regresar a la diapositiva, porque parecería algo obvio
Descubrir la propia existencia parecería algo obvio, parecería que todos sabemos que existimos, que todos nos damos cuenta que existimos, pero en realidad también sabemos que no es así, que, por ejemplo, nosotros, diría, pienso que todos los que estamos en esta experiencia del Congreso, es verdad que pensamos en Dios todos los días, es verdad que nos tenemos conciencia de nosotros, de quiénes somos, etcétera, etcétera, pero fíjense que en la misma experiencia de vida cristiana, para crecer en esta conciencia y para centrar la atención en lo que somos, en lo que vivimos, en lo que experimentamos, en lo que hacemos, necesitamos tomar distancia justamente de eso que hacemos todos los días. Y es la experiencia del retiro espiritual. Hacemos los retiros espirituales precisamente para eso, para tomar conciencia, para recordarnos una vez más quiénes somos y qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo y obviamente para tomar conciencia también de las fallas que hemos cometido y en oración pedir la gracia de Dios para mejorar, etcétera, etcétera. Pero quiero decir que aunque esto parezca algo obvio o evidente, descubrir la propia existencia no es obvio, no es evidente y por eso Juan Eudes introduce los coloquios con esta primera meditación. Esta es la meditación del primer coloquio. Llevar al cristiano a descubrir la propia existencia, que pueda, que pueda situarse frente a sí mismo y descubrirse a sí mismo. Decir, estoy aquí, existo y existo por gracia de Dios, porque me ha dado la vida y me la ha conservado hasta hoy. Y si existo hoy y estoy aquí, consecuencia, he existido siempre en Dios, cosas que no son evidentes. Tomar conciencia de mi existencia hoy me lleva a darme cuenta también de mi existencia eterna, que mi existencia es eterna porque he existido en Dios, porque he estado en su corazón, porque he estado en su pensamiento. Y ahí empieza de alguna manera a funcionar el proceso de interioridad al que Juan Eudes quiere conducir al cristiano. Y si existo hoy y estoy aquí, he existido siempre en Dios, en su espíritu, en su corazón. Y esta experiencia conduce al cristiano a alcanzar la conciencia, formación de la conciencia, a alcanzar la conciencia de su existencia. Y se convence de que existe porque es amado por Dios. Esta una primera, diríamos, una primera conclusión a la que llega el cristiano que hace la experiencia de los coloquios. Existo porque soy amado por Dios desde la eternidad, con amor eterno, inmutable, infinito y puro. Descubrir el amor de Dios suscita en el creyente la contrición. Aquí está el otro aspecto importante. Juan Eudes empezó por la predicación del amor. Está haciendo la demostración de ese amor con evidencias concretas. Logra tocar el corazón de su oyente, de su lector, y ahora la palabra de Dios y el Espíritu Santo, la gracia de Dios, continúa la obra en el corazón. Tengo como trasfondo, por ejemplo, la imagen de los hechos de los apóstoles en la predicación de Pedro el día de Pentecostés. Pedro predica con el poder del Espíritu Santo Cristo resucitado, a quien los judíos habían crucificado, etcétera, etcétera. Y luego al final de su predicación, que logra mover los corazones de sus oyentes, preguntan qué tenemos que hacer. Pues Juan Elías está utilizando la misma pedagogía. Después de esta predicación del amor de Dios y de su demostración, entonces el creyente, con la conciencia de que existe, descubre
no solamente que Dios lo ama, sino que es capaz de reconocer su pecado. Descubrir el amor de Dios suscita en el creyente la contrición, el dolor de haber sido ingrato con Dios, de no haberlo amado. La contrición y la compunción del corazón. Reconoce que ha pecado contra Dios por no haber correspondido a su amor eterno, pide perdón y se compromete, diríamos el propósito de enmienda en el lenguaje tradicional, se compromete a amarlo y servirlo con todo el ser. Y por lo tanto, el fruto de este primer coloquio es el cristiano descubre que su vida tiene sentido porque es amado por Dios y su corazón se renueva al corresponder al amor de Dios. Es decir, ama porque es amado. Y aquí podemos sentir de nuevo todo el trasfondo de San Agustín en San Juan Eudes. Entonces, el primer coloquio, y yo quisiera invitarles a todos a que constatemos la actualidad de los coloquios interiores haciendo la experiencia. Que en el próximo retiro que tengamos tomemos como material justamente los coloquios para hacer esta experiencia y progresivamente va San Juan Eudes avanzando en este camino. Voy a decir otro nivel, pero no voy a explicar todo en razón del tiempo. Pero voy el segundo paso, porque digo estos primeros pasos que parecerían cosas que son evidentes, en realidad no lo son. El segundo paso, el segundo nivel de este proceso y de este camino interior es descubrir la propia naturaleza. En este nivel, Juan Eudes invita al cristiano a descubrir que Dios lo amó, que Dios lo formó a su imagen y semejanza. Esto es decir, aquí ya vemos el crescendo, el crecimiento, porque la primera constatación que hace el cristiano es sentirse amado por Dios, pues descubrir la existencia, sentir que existe porque Dios lo ama y lo ha amado desde siempre, pero ahora hace un salto, alcanza otro nivel, un segundo nivel justamente, y es que no solamente Dios lo ha amado desde toda la eternidad, desde siempre, sino que Dios lo formó a su imagen y semejanza. Esto tampoco es una evidencia. Esto tampoco es una cosa obvia. Esto necesita ser reflexionado, ser interiorizado, ser descubierto, ser desempolvado, en fin, pero no es una cosa que sea evidente y mucho menos en el contexto actual. Eh, Juan Eudes invita al cristiano a descubrir que Dios lo formó a su imagen y semejanza y preparó todas las circunstancias para que pudiera venir al mundo. El creyente es inducido a contemplarse a sí mismo como persona, como ser humano, para reconocer su naturaleza de criatura, pero de una criatura especial, imagen y semejanza de Dios, el Santo. En el contexto actual, si pensamos en la situación del mundo actual, tan deformado, tan deformado precisamente por el proceder del hombre, por las decisiones erradas, por las obstinaciones, por el orgullo, por la soberbia, eh, por el poco amor también, ciertamente, al mismo ser humano. Sabemos que uno de los problemas fuertes hoy de nuestra sociedad es también la baja autoestima que padecen muchas personas, la depresión. Yo creo que aquí Juan Eudes nos está indicando
una vía muy clara para que contribuyamos a la curación de alguna manera, a sanar nuestra sociedad tan enferma con este redescubrir la naturaleza del ser humano creado a imagen, formado a imagen y semejanza de Dios, que hoy, repito, no es una cosa que sea evidente en nuestra sociedad. Al contrario, sabemos que incluso el mismo concepto de dignidad humana o de persona humana es objeto de debates, etcétera, etcétera. Quiere decir que no es efectivamente una cuestión obvia para todos y que necesitamos ayudar a redescubrirla. Una criatura, pero una criatura especial, imagen y semejanza de Dios el Santo. Al realizar dicho descubrimiento, el cristiano puede afirmar, existo y soy imagen y semejanza de Dios. Es un descubrimiento. Esto no lo sabe todo el mundo. Muchas personas no han logrado descubrir esto. Y qué bueno que nosotros podamos hacer la experiencia para ayudar a otros también a descubrirla. Con esta experiencia, el cristiano alcanza la conciencia de ser imagen viviente de Dios. En consecuencia, debe reproducir sus cualidades: santidad, caridad, paciencia, mansedumbre, vigilancia, justicia y misericordia. La conciencia de su naturaleza, la naturaleza humana, lleva al creyente a valorarse como persona y apreciar la grandeza de su ser, que suscita en él la gratitud para con Dios y el compromiso de amarlo y servirlo con todo el corazón. En el primer coloquio, el efecto que provocó la predicación del amor de Dios fue la compunción en el corazón, la contrición, el dolor, el arrepentimiento. En este segundo coloquio, el efecto que provoca es precisamente la gratitud para con Dios, que me creó, que me formó a su imagen y semejanza. Y el fruto al que conduce este coloquio, que se puede recoger de este segundo coloquio, es: el cristiano descubre que su vida vale la pena para producir, para reproducir la imagen de Dios en su vida y cumplir su voluntad. Cuando tantos hermanos nuestros van por la vida sin encontrarle sentido, sin encontrar un motivo, sin encontrar una razón, qué bueno ayudar a descubrir que sí hay uno. Y es justamente reproducir la imagen de Dios en mi propia vida, porque me creó con ese propósito. Bueno, sigo adelante. Por cuestión de tiempo, voy a pasar entonces al tercer punto de la presentación, que es la propuesta de unión con Cristo como experiencia transformadora que renueva la vida personal y comunitaria del creyente. Los coloquios interiores fueron escritos para cristianos que necesitaban conocer y profundizar su experiencia de Dios. Por esta razón, San Juan Eudes los estructura metodológicamente de modo que el creyente haga la transición del contenido explicativo y argumentativo a nivel teológico, pasa de este tipo de contenido al contenido programático, al contenido pragmático y celebrativo que desemboca en la liturgia bautismal. ¿Ya? Como decíamos, el contenido de los coloquios es eminentemente práctico. Es un texto que orienta a la praxis, a la práctica. Y en este sentido, entonces, el creyente busca que el creyente haga la transición de la explicación argumentativa teológica
al contenido, pueda pasar, pueda bajarlo al contenido pragmático y celebrativo que desemboca en la liturgia bautismal, fundamento de la unión con Cristo y de la vida cristiana en Él y en el Espíritu. Esta dimensión pragmática, celebrativa y experiencial es la clave de lectura y de interpretación de la propuesta de unión con Cristo o experiencia concreta de la vida cristiana que se dinamiza por el ejercicio continuo de la formación de Cristo en el cristiano. En efecto, la propuesta de Juan Eudes de formar a Jesús, antes, al final de la intervención de Padre Joel, Rubén preguntaba sobre la formación de Jesús. La propuesta de Juan Eudes de formar a Jesús que conduce a la unión con Cristo es un programa de vida y de formación que al mismo tiempo que persigue la configuración personal con Cristo, hace visibles sus frutos en la comunidad. Esta propuesta pastoral de San Juan Eudes mantiene toda su vigencia en la actualidad para la búsqueda espiritual del cristiano contemporáneo, porque ofrece un itinerario pedagógico de la fe cuyo objetivo es conducir la vida del creyente a Dios y centrarla en Cristo a partir de los valores evangélicos. Juan Eudes ofrece un itinerario que unifica e integra los diversos aspectos de la vida del creyente, de lo espiritual a lo racional, de lo individual a lo comunitario, de lo conceptual a lo experiencial, de lo superficial o coyuntural a lo estructural. Juan Eudes, como formador, es un pedagogo que sabe diseñar, proponer, guiar, acompañar, ejecutar y evaluar procesos de crecimiento en la fe, tanto a nivel personal como comunitario. Para él, la acción pastoral no consiste en realizar acciones puntuales dirigidas a personas aisladas, sino en ejecutar acciones de conjunto que provocan procesos de desarrollo constituidos por etapas interconectadas para que puedan producir el fruto del crecimiento personal en el creyente con repercusión de sus beneficios en la comunidad. En el caso de los coloquios interiores, el cristiano pasa de ser una persona que memoriza el contenido de la fe a ser una persona que interioriza la experiencia del amor de Dios que fundamenta la fe y dinamiza la práctica moral. Formar a Jesús para que viva y reine en el cristiano o para que el cristiano viva la unión con Cristo en cuanto camino de vida cristiana es una propuesta que invita a vivir la docilidad o la disposición del corazón para acoger la gracia del Espíritu Santo y dejarse formar por él. No hemos hablado mucho del espíritu, pero podemos decir que efectivamente este proceso que propone San Juan Eudes de camino interior no es posible sin la acción del espíritu, porque es él el artífice. Y dejarse formar por él, más aún dejar que él forme a Jesús en nosotros, en el creyente. Además, porque nuestro conocimiento de Jesús es según la experiencia de la fe de la Iglesia vivida en comunidad, la unión con Cristo tiene una intensa dimensión comunitaria, la cual posibilita vivir la unión con Cristo por medio de los hermanos y a través de la experiencia de vida de hermanos, hasta que toda la comunidad logre configurarse con los sentimientos de Cristo. Termino. Por lo tanto, formar a Jesús busca la calidad de vida cristiana, es decir, la fidelidad a la alianza bautismal, yendo más allá de la imitación de Jesucristo, a la unión e intimidad con Él, de tal manera que lleguemos a tener los mismos sentimientos y actitudes del Señor que se forma en nosotros para vivir y reinar dentro de nosotros mismos porque el modelo está dentro, grabado e impreso en nosotros. Así pues, por la alianza bautismal, el cristiano está llamado a ser una imagen viviente de Cristo. Conclusión, los coloquios meten al hombre al centro de la acción de Dios, como objeto de su amor,
en quien Dios no ha dejado de pensar ni de amar un instante, por lo cual el cristiano aprende a acoger su existencia como fruto y manifestación concreto del amor de Dios, por lo que el cristiano puede exclamar: existo porque soy amado por Dios y su amor es revelador de sentido para mi existencia. Muchas gracias por la paciencia y continuamos ahora con el diálogo. Padre amado, existimos porque somos amados por Dios. Qué bonita conclusión, que además resume bastante también lo que nos propone San Juan Eudes a los coloquios. Es una muy buena presentación, Padre. Estaba muy atento, también la iba leyendo por lo que pues me la habías compartido. Y en medio de lo que decías, yo creo que nos queda una tarea también grande de saber articular esta riqueza tan grande y tan profunda de los coloquios a nuestros ejercicios y retiros espirituales. Yo creo que es una tarea muy grande, más aún porque se nos presenta todo un camino de vida interior. Y en un momento Sí, yo dije, los coloquios son una escuela de vida interior. Y si esa escuela gracias. tiene que hablarnos, tiene que formarnos, tiene que ayudarnos a crecer. Y has dado muchas, muchas claves en torno a esto, de verdad. Entonces yo creo que nos quedan bastantes tareas. El padre Jean Michel ya se ha adelantado un poco estas tareas porque sé que ha predicado Ujú. ya algo de retiros con los coloquios. Yo Sí. confieso que me da culpa, que aún no, a pesar que algunas veces predijo algunos retiros, pero realmente después de este congreso y de esta ponencia también y de todo lo que hemos venido escuchando, pues yo creo que tenemos también esa tarea de seguir volviendo a esta magnífica obra. Y vamos entonces a abrir el espacio para preguntas que tiene el público. Realmente han ido escribiendo también algunas cosas en el chat, agradeciendo la buena ponencia y demás. Y vamos entonces a dar el paso a preguntas para el público en el chat o en el espacio de preguntas que se encuentra en la plataforma. Por ahora, padre, aquí una pregunta. Padre, mencionas que los coloquios fueron concebidos como una meditación guiada o examen de vida. ¿Qué valor pedagógico y pastoral tiene hoy esta metodología para los procesos de acompañamiento espiritual? Uy, muy buena pregunta, además me interesa bastante. Qué Ujú. padre, hay gente que le da pena preguntar, entonces me las envía por el chat y yo, bueno, por el WhatsApp. Entonces aquí las tengo. Entonces dice, menciona que los coloquios fueron concebidos como una meditación guiada o examen de vida. ¿Qué valor pedagógico y pastoral tiene hoy esta metodología para los procesos de acompañamiento espiritual? Ok, sí. Creo que es una metodología válida en la medida en que sepa respetar la conciencia de la persona, porque creo que lo dije en un momento, yo diría que el gran aporte en este momento de los coloquios es precisamente ser un instrumento para la formación de la conciencia. Y si en este sentido se trabaja por formar la conciencia de las personas, evidentemente, cuando se forma la conciencia se debe evitar sustituir la conciencia de la persona a quien se está formando o acompañando. Yo creo que realmente es una metodología válida para los procesos de acompañamiento hoy. Repito, en la medida en que tengamos los límites claros respecto a aquello que nos propone la iglesia,
para, para evitar, digamos, producir el efecto contrario, porque se corre el riesgo siempre en estos procesos de acompañamiento. Puede existir ese riesgo que se produzca más bien el efecto contrario y en este caso que en vez de formar la conciencia se termine sustituyendo la conciencia de la otra persona. Entonces, respondo diciendo, yo creo que es una metodología válida, vigente, con mucho valor hoy, pero por supuesto fundada siempre en los principios del Evangelio mismo y en la enseñanza de la Iglesia, que sobre todo hoy día, en todo el contexto mundial, pues la Iglesia está muy preocupada justamente porque se eviten específicamente los abusos de conciencia. Entonces, me parece que bajo esa directriz, la metodología es aplicable. Muy bien, padre, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta, otras dos preguntas de hecho en el chat. Voy aquí con la primera que tengo a la vista. Gracias, Padre amado. Súper entusiasmante encontrar la centralidad del anuncio del amor de Dios que muestra la actualidad y la riqueza de los coloquios para nosotros. En un mundo que distrae de lo esencial y abruma con las tecnologías y la inmediatez, en que las nuevas generaciones no se preguntan por el sentido de la vida, cómo acercar a los jóvenes al amor de Dios con los acentos eudistas. Y creo que particularmente con estos acentos eudistas desde los coloquios. Bien, no, es una pregunta muy interesante porque va precisamente a lo práctico y a lo práctico de responder a un contexto que nos desafía en ese sentido. Yo creo que en este sentido es clave la organización que tengamos para realizar la misión y respetar, reconocer y respetar en ese sentido también los carismas. Eh, Digo, por ejemplo, yo tengo poca habilidad con el mundo de las tecnologías, las plataformas, etcétera, etcétera. Pero sé que hay muchos eudistas, por ejemplo, sacerdotes laicos, que cultivan estas habilidades y que tienen mucha facilidad para ello. Yo diría, hay que recurrir a los carismas y a las habilidades y que quienes tienen los carismas y cultiven las habilidades, pues las pongan al servicio porque a través justamente de ese mundo, de todo ese mundo digital, de las redes, las plataformas, etcétera, etcétera, hay que hacer el mismo anuncio a toda la gente que se encuentra en en esa dimensión, digamos, en esa parte de la sociedad, pero tienen que hacerlo precisamente los cristianos que tengan, repito, el carisma, que cultiven las habilidades. Creo que no es, que es responsabilidad de todos poder llegar hasta ellos, pero no tienen que ser todos los que lleguen hasta ellos. Habrá quienes tienen más facilidad para hacerlo por razón de carisma, por razón de habilidades, pero creería que es importante allí la organización de la misión con el objetivo de poder llegar a anunciar también a Jesús y a proponer esta experiencia de vida dentro de este mundo que caracteriza la sociedad actual. Gracias, Padre. Padre, voy a leerle dos comentarios que le dejan y una última pregunta. Uno de los Ok. comentarios es de Sara Pantoja. Dice ella que mi saludo especial para usted. Mil gracias por su ponencia. Mi crecimiento espiritual ha recibido una luz muy especial para continuar profundizando el conocimiento de quién soy por el amor infinito de Dios. Un agradecimiento por permitirme participar en este congreso. Y también nos dice Amelia, dice, Padre amado, excelente su exposición.
los expone con la claridad y la firmeza de quien los vive todos los días, cómo debemos descubrir los diferentes niveles de la conciencia que nos va a servir para el proceso de conversión. Gracias, Padre. Y Padre, entonces vamos aquí con esta última pregunta a cargo de una asociada eudista. Está enfocada con algo del seminario de vida en el espíritu. No sé si tienes mucho conocimiento de él, pero aquí va la pregunta. Entonces dice, a propósito de la invitación que nos hace a la experiencia de los coloquios, ¿será que debemos replantearnos como Renovación Católica Carismática nuestro seminario de vida en el espíritu, aplicando estos coloquios al seminario? ¿O podremos asumirlos como una experiencia nueva que nos deja de herencia San Juan Eudes, aplicar los coloquios a la experiencia del seminario de vida en el espíritu o asumirlos como una experiencia nueva que nos deja de herencia San Juan Eudes? Ok, gracias por la pregunta. Y bueno, gracias también por los comentarios de las personas antes mencionadas. A ver, yo diría que son dos cosas ahí, o sea, las dos cosas. Las dos cosas, en primer lugar, que no se trata de replantear lo que es ¿cómo se llama? El temario, el contenido de los seminarios de vida en el espíritu, del proceso de la renovación carismática, precisamente porque ese es ya un temario desarrollado con un objetivo específico, etcétera, etcétera, y el movimiento de la renovación, la corriente de la renovación, pues está fundada desde ese mismo contenido. En ese sentido, digo, no se trataría, creo que sí se podrían aprovechar ciertamente pues la riqueza del contenido, en este caso de los contratos, de los coloquios o de otros textos de la espiritualidad o temas de la espiritualidad budista para alimentar, para nutrir, creo yo, sea la renovación carismática o las otras experiencias de iglesia que la espiritualidad eudista es ya también una espiritualidad de la iglesia. Si estamos pidiendo a la iglesia que reconozca a San Juan Eudes como doctor, es precisamente por eso, porque ha podido abrir, mostrar una experiencia concreta de vida cristiana para todos los cristianos, no solamente para un grupo, para una familia o para un movimiento. Entonces, en ese sentido, digo, no se trata de que la renovación tenga que replantear su contenido para asumir los coloquios. Pero sí pienso que como eudistas nos ha faltado, yo sé que es un tema que por ahí hoy de pronto se está considerando más, nos ha faltado justamente llevar a la práctica el contenido de los coloquios, porque son el material, tiene una dinámica propia para unos retiros, unos ejercicios espirituales que pudieran ser así, retiros espirituales eudistas, y que nosotros no lo hemos hecho. Ahí también sí mea culpa, porque tampoco lo he hecho en lo personal. Pero creo en ese sentido es que respondo que son las dos cosas. O sea, para la renovación como movimiento no se trata de que ella se replantee. Para nosotros como eudistas sí tenemos que esforzarnos todavía por darle carne a esa experiencia espiritual que está allí planteada por Juan Eudes. Perfecto, muchísimas gracias, Padre. Da muchas luces la respuesta para las preguntas que las personas que nos han estado interpelando. De hecho, muchas gracias, Padre. Como usted muy bien lo decía, como lo decías en la ponencia, evidentemente no ahondas todo el escrito por cuestión de tiempo, pero entonces una vez podamos difundir los escritos de todas las ponencias,
sé que también nuestros seguidores, las personas que hemos participado de aquí, lo vamos a disfrutar muchísimo más. Así que, Padre, nuevamente muchas gracias por todo tu compromiso, por tu esfuerzo, por tu escrito, por tu tiempo y por habernos ambientado e iluminado también con esta reflexión tan bien hecha hoy en esta segunda jornada. Gracias, Giovanni. A la orden, gracias. Un gusto, Padre, gracias.